En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos, queridos amigos de la tele, con nuestros temas de fe católica. La semana pasada comenzamos con los sacramentos de Jesucristo, con los sacramentos de la Iglesia que nos dan la gracia. Hoy comenzaremos a hablar de cada uno de los sacramentos. Comenzaremos a hablar del bautismo, pero no terminaremos. Hoy el tema es lo suficientemente amplio como para que este tema 21 tenga dos partes. Hoy hablaremos del bautismo, sobre los fundamentos bíblicos de la institución y la justificación y los efectos del bautismo y de su necesidad. Entonces, el bautismo y sus fundamentos bíblicos y cuándo fue instituido. Recordemos que todos los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Algunos se ven de un modo muy claro, otros, digamos, tenemos unas ciertas referencias. Sobre el bautismo tenemos ya datos en el Antiguo Testamento, unos datos que se llaman prefiguraciones, ¿no? Que estas prefiguraciones son más importantes porque justamente en el Nuevo Testamento se recuerdan aquellas prefiguraciones. Por ejemplo, el diluvio universal. Con el diluvio viene esa purificación a través del agua por el mal comportamiento de los hombres, ¿no? Esa travesía por el Mar Rojo que los lleva a la salvación. Se abrió el Mar Rojo, pasó el pueblo elegido, luego los egipcios que perseguían al pueblo elegido fallecieron cuando se cerraron aquellas puertas, digamos, aquellas compuertas, aquel mar, ¿no? Así que por allí les llegó la salvación. También la circuncisión prefigura el bautismo. Con el bautista, recuerdan ustedes, él se había ido, es el primo de Jesús, ¿no? El primo de Jesús, el último de los profetas, el que está llamado a allanar los caminos y a preparar la venida de Jesús. Él se había apartado de la ciudad y junto al Jordán predicaba la conversión y ofrecía esta purificación con el agua, ¿no? Que manifestaba la conversión. Bueno, el mismo Jesucristo, nuestro Señor, quiso acercarse a su primo San Juan y recibir el bautismo, ¿no? De esta manera ya podríamos decir que el rito del agua, aún sin la eficacia salvadora, se une a la conversión y al deseo de la gracia, pilares del futuro catecumenado o preparación para el bautismo. Jesús es bautizado en las aguas del Jordán al inicio de su ministerio público, no por necesidad, sino por solidaridad redentora con todos los hombres. Y así, te decía, el agua queda como elemento material de este signo sacramental y de este nuevo sacramento de Jesucristo, ¿no? Además, recordarán ustedes, en la escena del bautismo del Señor se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre que confirma la filiación divina de nuestro Señor. Son acontecimientos que revelan en Cristo, cabeza de la futura Iglesia, ¿no? Lo que realizará luego sacramentalmente en sus miembros, en los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Más adelante también en la vida de Jesús, recordarán, tiene lugar aquel encuentro con Nicodemo, aquel hombre que lo iba a ver de noche al Señor porque un poco temeroso, ¿no? Y Jesucristo le dice una frase que él no entiende, ¿no? Del todo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? El que no renaciera. O sea, Jesucristo de alguna manera ya está profetizando ese renacimiento de la vida sobrenatural, esa conversión a través del bautismo, a través de la gracia, porque será justamente el misterio pascual de su muerte y resurrección, la que conferirá al bautismo ese valor salvífico. También cuando a Jesús lo dieron un lanzazo, ¿se acuerdan? Jesús murió, a los que estaban a sus costados les quebraron las piernas. Jesús estaba muerto, entonces el oficial romano con una lanza, y de allí brotó
sangre y agua. Bueno, el sangre y agua son figuras de dos sacramentos, ¿no? El agua, figura del bautismo, la sangre, figura de la Eucaristía, nos dice el Catecismo en su número 1225. Bueno, Jesús, antes de subir a los cielos, lo recoge San Mateo en su capítulo 28, es como el último adiós y el último testamento, ¿no? En el que manda, vayan a las naciones y bauticen, prediquen el Evangelio y bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este mandato se hace realmente efectivo, ¿no? Cuando efectivamente reciben el Espíritu Santo los apóstoles, que ya no tienen miedo a nada, no tienen miedo a nadie, y efectivamente salen a los caminos, ya los que habían estado temerosos con los sacerdotes o los levitas, ya no tienen miedo ni a la cárcel, no tienen miedo al látigo, no tienen miedo a la condenación. En fin, con una gran valentía salen a predicar el Evangelio de Jesucristo y a bautizar a los hombres. Santo Tomás nos dice que la institución del bautismo fue en partes o múltiples, digamos, ¿no? Porque justamente en la vida del Señor se nos van dando distintos datos, en el sentido de que, por un lado, vimos la materia, el Señor nos la revela en su propio bautismo, de manos de Juan el Bautista. Sobre la necesidad, ya lo que hemos visto, ¿no? Que no se bautizara, no se salvará. Respecto de su uso, bueno, se comenzó cuando Jesús envió, les decíamos recién, lo recoge San Mateo, envió a sus discípulos a predicar y a bautizar. Respecto de la pasión, respecto de la eficacia, bueno, la eficacia proviene de la pasión de nuestro Señor, ¿no? Y como les decía, su difusión es proclamada en Mateo 28 y después con la venida del Espíritu Santo de un modo muy particular. Respecto a la justificación y a los efectos del bautismo. Leamos entonces Romanos, San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice: ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, el fiel cristiano, justamente a través del bautismo, muere al pecado para resucitar con Jesús. Por eso también el signo del bautismo, cuando es a través de el agua, no solo cuando se echa agua en la cabeza que tiene que correr, sino cuando a veces es en una piscina o en una pileta o en un río, ¿no? Cuando se sumerge, ¿no? La persona, bueno, eso representa especialmente la muerte al pecado y la resurrección en Cristo, ¿no? En el mismo sentido, Colosenses 2:12, San Pablo también nos habla justamente de el morir con Cristo para resucitar con Él, pero ya nos habla también de la fe, y dice: sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Pues aquí añade San Pablo la fe, también lo dice en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo, ¿no? En el caso del bautismo de los niños que todavía no tienen conciencia, bueno, son justamente los padres, ¿no? Y también los padrinos los que se comprometen a educar en la fe a aquel niño. En el caso de la fe, digamos, de los adultos, han realizado también un proceso en el catecumenado por el que efectivamente conocen y viven la fe. En el adulto ya esa fe tiene que ser conocida y vivida, ¿no? Y evidentemente
esa persona adulta elige libremente esta opción por el bautismo, por que se le perdone el pecado original, por pertenecer a la iglesia, por recibir el Espíritu Santo, en fin. Entonces, respecto de los efectos, podemos hacer una división que hay dos tipos de efectos: los efectos sanantes y los efectos elevantes. Los efectos sanantes son justamente los efectos curativos, ¿no? Y en primer lugar decimos, se nos perdona los pecados. Es el bautismo perdona los pecados. Perdona el pecado original, y en el caso de un adulto, cualquier otro pecado que tuviera. Recordemos la Escritura que dice: Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar para remisión de vuestros pecados. O sea que se le perdona todo pecado al que se bautiza. En el rito, que ya lo veremos, en el rito de bautismo, que es muy rico en imágenes, ¿no? Por ejemplo, la tradición de la vestidura blanca, el niño habitualmente va vestido de blanco, justamente simboliza esa pureza, esa limpieza, esa purificación del pecado. También, si fuera un adulto, se remitirá la totalidad de la pena temporal y eterna. Lo que sí permanecen son ciertas consecuencias del pecado. Recordemos que por el pecado entra la muerte en el mundo. Dios no creó a Adán y Eva para morir, pero con el pecado entra la muerte en el mundo. Con el pecado entra también el dolor, las debilidades, las fragilidades, ¿no? Así como la concupiscencia. La concupiscencia es esa tendencia a lo malo, ¿no? Se llama fomes peccati en latín y es inclinación hacia el pecado. Una inclinación que el hombre siempre puede superar, ¿no? Porque Dios nunca permitirá una tentación más fuerte de lo que uno pueda resistir. Siempre tenemos la gracia de Dios, pero esa inclinación, ese fomes peccati, ¿no? esa concupiscencia está presente y por eso tenemos que luchar contra esas inclinaciones, ¿no? No todo lo que nos surge espontáneamente es santo y bueno, porque justamente fruto del pecado original ha quedado esa desviación, ¿no? Recordemos que Martín Lutero dirá que el hombre es incapaz de rechazar la tentación, que esa inclinación al pecado, ese fomes peccati es tan grande que el hombre no puede hacerlo, y vendrá el concilio a negar que el hombre no pueda superar el pecado y que no pueda vivir los mandamientos. Ya con el Concilio de Trento todo esto queda también clarísimo, ¿no? Y antes de pasar a los aspectos elevantes, vamos a hacer un corte y vamos a ver el video del Papa en el que pide que se rece por los artistas. Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios. Por eso, cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza, descubrimos cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Pidamos por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a descubrir la belleza de la creación. Bueno, muy bien. Después de rezar por los artistas y dar gracias a Dios que existe el arte que nos comunica tan particularmente con el Creador, ¿no? Bueno, volvemos a nuestra clase de hoy, a nuestra charla de hoy. Hablábamos justamente del bautismo, cómo se perdona el pecado, ¿no? El pecado original y cualquier otro pecado que hubiera en el que se bautiza, aunque
queda unas huellas de ese pecado original, que son justamente la muerte, esa debilidad, esa tentación, esa concupiscencia. Veamos ahora entonces los aspectos o efectos elevantes del bautismo, ¿no? Básicamente es justamente la efusión del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo, En un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, nos dice San Pablo en su carta primera a los Corintios. Entonces, por el bautismo recibimos un espíritu de hijos adoptivos, somos hijos en el Hijo, somos hijos en el Verbo, somos hijos en Jesucristo. Con la filiación divina pasamos a ser hijos de Dios, decimos miembros de la Iglesia. Bueno, se recibe la gracia santificante, se reciben las virtudes teologales y morales, se reciben los dones del Espíritu Santo. Y también, como les decía en la clase, en la charla, en el encuentro pasado, el bautismo es uno de esos 3 sacramentos que imprimen carácter, ¿no? ¿Se acuerdan? El bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Este carácter por el que nos ayuda a identificarnos particularmente con Cristo, ¿no? Que con Él se reafirma esa pertenencia a Cristo, ¿no? Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al que se bautiza que ese bautismo tenga fruto salvífico, ¿no? Pero igual ese sello permanente, ese carácter, ese queda para siempre. Esta incorporación a Cristo contemporáneamente también está relacionado con la incorporación a la Iglesia. Cristo es cabeza de la Iglesia es su cuerpo. Al ser bautizados comenzamos a pertenecer a la Iglesia de Jesucristo. Incluso también con aquellos que no están plenamente unidos a el Papa, a la Iglesia Católica. Recordemos que los bautizados son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Entonces, como pueblo elegido, como sacerdotes, como nación santa, estamos llamados, como decía Mateo 28, recogiendo aquella enseñanza de Jesús, vayan, prediquen el Evangelio, enseñen y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se lo dijo a sus apóstoles, de alguna manera también se lo dijo a todos y cada uno de los bautizados que vendrían luego, ¿no? Entonces todos los hombres participamos de este sacerdocio común, todos, ¿no? Y justamente estamos llamados a confesar delante de los hombres esta fe que hemos recibido. Y justamente la Iglesia nos impulsa y nos anima a realizar esa actividad apostólica, a ser como los apóstoles, a ser apostolado, a evangelizar, a llevar la gente a Cristo, ¿no? Respecto de la necesidad del bautismo, bueno, hay un texto que es muy claro, me recoge de San Marcos, que es fuerte también y que hay que interpretarlo bien. Jesucristo nos dice: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Entonces, en esta afirmación de Jesucristo, aquí se fundamenta la fe de la Iglesia sobre la necesidad del bautismo para la salvación, ¿no? Y el Catecismo también nos dice que el bautismo es necesario para la salvación en aquellos que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Lógicamente está haciendo referencia también a aquellas personas que no han tenido la posibilidad de escuchar el Evangelio, ¿no? Entonces, recuerda, la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza. El único medio es esta vía obligada, ¿no? Por eso la Iglesia tiene esa misión tan importante de llevar el Evangelio y de animar a las personas a que se bauticen
Pero Dios también no ha vinculado la salvación solamente a los sacramentos. También Dios quiere que muchas personas se salven, y esas personas que no han conocido la iglesia, que no han conocido los sacramentos, también Dios las llama a la santidad, también Dios las llama a la bienaventuranza eterna, ¿no? Por eso, bueno, existen situaciones en las cuales los frutos principales del bautismo pueden adquirirse, pero sin la mediación sacramental, ¿no? Es un bautismo de deseo, ya veremos, o en el caso del martirio. El martirio es personas que es un bautismo de sangre, o sea que han muerto por la fe de Cristo, han muerto por no negar a nuestro Señor, Lo que la tradición eclesial ha llamado bautismo de sangre y bautismo de deseo son un conjunto de circunstancias y condiciones que manifiestan el amor y la opción por Dios, ¿no? El bautismo de deseo, nada más ni nada menos que dar la vida, ¿no? Padecen la muerte en razón de la fe. Y el bautismo de deseo hace referencia, te decía hace un ratito, ¿no?, a esas personas que no han conocido el Evangelio, no han conocido la iglesia, pero han tenido una conciencia por la que han buscado la verdad, han procurado hacer el bien, y justamente se piensa que esas personas, si hubieran tenido la posibilidad de conocer el Evangelio, si hubieran tenido la posibilidad de conocer la necesidad de recibir el bautismo para la salvación, lo hubieran hecho, ¿no? Dice, así lo dice el catecismo claramente, habrían deseado el bautismo si hubieran conocido su necesidad, O sea que estas situaciones del bautismo de sangre y bautismo de deseo no incluye la de los niños muertos sin bautizar, ¿no? Existe un documento de la Iglesia muy interesante que lo realizó la Comisión Teológica Internacional, que se llama La Esperanza de Salvación para los niños que mueren sin el bautismo, a pedido del Papa San Juan Pablo II. La Comisión Teológica Internacional estudió especialmente a ver, ¿no? Y es un documento largo, con unas 40 páginas más o menos. En definitiva, vuelve a decir lo que dice el catecismo, ¿no? Que la fe en la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, nos permite confiar a que haya un camino de salvación para los niños sin bautismo, ¿no? O sea que la Iglesia no sabe, pero por cómo amaba Jesucristo a los niños, por la gracia que pueden también adquirir los padres para sus hijos a través de la oración, ¿no? También hace una explicación de la teología de lo que fue el limbo, que es una opinión teológica que surge a partir de ciertas disquisiciones con San Agustín, porque efectivamente San Agustín nos dirá, como dice también la Escritura, ¿no?, sin bautismo no hay salvación. Entonces se pensaba que los niños que morían sin el bautismo, pero sin ninguna culpa, estarían en un lugar con una felicidad natural, pero que no gozarían del lumen gloriae, no gozarían de la visión beatífica. Bueno, entonces eso es lo que se estudia en este documento, y llega a la conclusión de que, si bien la Iglesia no sabe, tiene la esperanza, justamente porque hay muchos textos que avalan, ¿no?, el amor de Dios por los niños, la fuerza de la oración de intercesión, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces hasta aquí nuestra primera parte sobre el bautismo, porque en la clase siguiente continuaremos justamente hablando de la celebración litúrgica, hablaremos del rito también, que es muy rico, es muy rico. Quizá puedo terminar con un consejo del Código de Derecho Canónico, pero en fin, lo dice el Código, lo dice el Catecismo, de a los niños bautizarlos cuanto antes, ¿no? O sea, que cuanto antes que puedan recibir justamente esa posibilidad, este regalo extraordinario que es que se perdone el pecado original, que se incorpore a la Iglesia, que se reciba el Espíritu Santo, cuanto antes, no esperar, ¿no? Y si uno está en alguna circunstancia en la cual algún niño está en peligro de muerte, bueno, recordar que cualquiera que bautice
queriendo hacer lo que hace la iglesia, derramando agua sobre la cabeza del niño y diciendo las palabras, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese niño está recibiendo el sacramento. Tan importante es que en caso de necesidad lo pueda hacer cualquier persona. Bueno, y terminamos recordando entonces que este material que hemos venido grabando lo van a encontrar en la página web de la tele, www.latele.com.py, y también en YouTube e Instagram. Entonces la semana que viene continuaremos hablando del bautismo y hablaremos también del sacramento de la confirmación. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.